Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Hoy, primer domingo de Cuaresma, comenzamos este caminar, este itinerario que va a terminar en aquel triduo pascual para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos como todos los domingos reflexionando con el Evangelio del día. El Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, y dice: En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy tenemos un invitado muy especial, por eso vamos a hacer la reflexión del Evangelio con nuestro invitado, porque es importante tener con la gente entender ni la reflexionar, ¿verdad? Porque acuérdense que la Iglesia tiene todo un magisterio para la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿sí? No tener interpretaciones solamente unipersonales. Está con nosotros el padre Víctor Luis Cabañas. Buen día, padre, tanto tiempo. ¿Qué tal, Mariano? Desde el año pasado que no nos El veíamos. año pasado ya estamos. 2022. ¿Qué evangelio nos presenta hoy en este primer domingo nuestra Sagrada Liturgia, padre? Así es, estamos. Vos leíste una partecita, ¿verdad? Exacto, un de lo parrafito. que es porque son 3 tentaciones en realidad. Es interesante sobre este evangelio porque los obispos ya en 1969 latinoamericanos, en el famoso documento de Medellín, ellos hablaron de las 3 P. Postconcilio ya, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo fueron los obispos latinoamericanos, ¿verdad? El primero pues, fue la conferencia en Río de Janeiro, después ya fue el de Medellín, que ya fue con mayor fuerza. Uno de los documentos maravillosos que tenemos, ¿verdad? De protesta por una parte, pero es decir, lo que es la Iglesia. Y aquí, protesta y de luz también al mismo tiempo. exactamente, ¿no? Exactamente. Desde ahí, ¿verdad? O sea, entendemos, sabemos y hacia dónde tenemos que caminar como iglesia, como cristianos. Y por eso, lo primero que se te presenta aquí, esto que leíste, es con respecto al poder que vos tenés. Convierte, dice, esa piedra en pan. Eres, Entonces, si eres, verdaderamente. exactamente. Entonces es una tentación. Por eso hablamos de las tentaciones, 3 tentaciones. Los obispos le llamaban las 3 P. 3 P. Poder, plata y placer. Poder, plata y placer. Para que la gente, ¿verdad?, recuerde. Y yo recuerdo cuando era chiquitito incluso, escuchaba siempre a los sacerdotes cómo reflexionaban en ese tiempo, ¿verdad? Tiempos difíciles también después que nosotros vivimos, pero cuando uno es pequeño, ¿verdad?, está ahí atento. Y a mí me llamaba la atención esto del poder, plata y placer, cómo se entendía este evangelio, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4, se le presenta a un Jesús que va al desierto, es decir, que hace la misma experiencia de Israel. Porque recordemos que Israel estuvo 40 años por el desierto. El número 40 significa toda una generación, es decir, toda la vida. Quiere decir que las tentaciones tendremos toda la vida, con respecto al poder, a la plata y a las 3 P, ¿verdad? Sí, Entonces, es una forma de presentarnos así. Esta primera parte se refiere al poder, ¿verdad? Por eso le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Después vendrá el otro, ¿verdad?, que le hace y le pide, ¿verdad? Yo te voy a, si te tiras desde aquí, entonces es como decir, aquí vos podés verdaderamente, si eres el Hijo de Dios, los ángeles no van a permitir. Entonces el placer, ¿verdad?, de también que yo tengo aquí por el poder, evidentemente, de ser Hijo de Dios. Y el otro que le muestra a todo el mundo, ¿verdad?, la tercera tentación. O sea, te daré todo, pero tienes que postrarte ante mí y entonces rendir culto, ¿verdad? Y es el mal, ¿verdad?, del demonio que le está entonces tentando. Y esa es una tentación, como nosotros sabemos, las palabras también son importantes que entendamos desde el hebreo y desde el griego, ¿verdad? Porque
El demonio, ¿verdad? Significa el daimón, lo que sale desde adentro. Eso quiere decir en griego el daimón. Incluso ellos antes el griego clásico en una forma positiva. Después, justamente con el cristianismo, se hizo entender que toda tentación que sale desde adentro también puede ser esa tentación negativa, ¿verdad? El daimón, demonio. Satán, que aparece ya, ese es hebreo. Hebreo quiere decir el tentador. Te llama ahí, ¿verdad? Y no te deja. Porque esas pues son las tentaciones que nosotros tenemos de por sí, ¿verdad? Interiores. Y luego está el otro, el diabolos, ese es griego. Dia quiere decir separar, ¿verdad? El que te separa, el que te divide de las personas. Que te aleja. Y entonces eso es lo que está aquí queriendo presentar este texto, ¿verdad? Y en este primer domingo que comenzamos del tiempo de Cuaresma, como para decirnos, atención, la humanidad siempre seremos tentados ante estas posibilidades, del poder, cómo vamos a manejar las cosas, también del placer, las tres P, ¿verdad? Y al final de cuentas también de la plata. Quiero profundizar, Padre, brevemente en la primera tentación acerca de convierte estas piedras en pan. El diablo sabía que Jesús tenía hambre. Y una vez una persona me preguntó, y te traslado esa pregunta, es por lo visto, ¿y cuál año de debilidad la diablo? Dice. Porque al tentarle, en primer lugar, con respecto al pan, y el texto dice, Jesús tuvo hambre. Claro. Aquí podemos mirar también, hay algunos autores que hablan un poco de lo que puede significar el milagrerismo. Entonces es como decir, vos tenés poder. Y entonces es como también, si vamos a hablar ya con nuestros términos actuales en nuestra sociedad, como un asistencialismo incluso, ¿verdad? O sea, yo tengo el poder, llamo un garuta con ave, pero en el fondo, lo que está queriéndonos decir es, no solo de pan vive el hombre, dice. Es decir, aquí hay algo más. Es la comunidad la que tiene que gestionar, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces también nosotros queremos vivir simplemente de lo que nos dan. Yo tengo el poder, voy a convertir esto, yo voy a hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Allá adelante ya llevaré. Y vos sabés, ya después, ya eso, bueno, por favor, me mínase porque vos tenés el poder. Vos tenés la riqueza, vos tenés lo que sea. Y entonces la comunidad no se siente como para gestionar ante las necesidades. Y lo que la Biblia nos pide siempre cuando habla de la comunidad, dice, nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de llevar adelante nuestra propia vida. Tenemos que gestionar absolutamente. Y no estar viviendo simplemente de las cuestiones del poder que los otros pueden ofrecer. Entonces cuando dice, no tenés que pensar simplemente que el otro te puede dar, sino que ustedes mismos como comunidad tienen que hacerlo. A veces la gente nos pregunta también, Padre, las tentaciones siempre van a existir, pero ¿cómo encarar una situación ante una tentación? Primero, supongo, la oración, una vida de fe. Bueno, hoy en estos días, ¿verdad? Hoy domingo ya es el primer domingo y el miércoles, ¿verdad?, que nosotros comenzamos con el miércoles de ceniza. Bueno, y ahí justamente ya nos pone y nos dice cómo vamos a enfrentarnos con el mal. Y la primera lectura del miércoles nos decía desde Joel, ¿verdad?, cómo tenemos que luchar. La segunda lectura nos decía ya, déjense ustedes reconciliar, San Pablo. Y el Evangelio interesante porque nos presenta la limosna, el ayuno y la oración. Entonces recién ya dijiste uno, la oración. Bueno, porque aquí tres elementos tenemos que tener en cuenta. La oración es para que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios. El ayuno es para nosotros, porque en la medida en que nosotros ayunamos, somos capaces exactamente y de dirigir nuestra propia vida, nuestro organismo, ¿verdad? Implica renuncia también. Renuncia, ¿verdad? O sea, es una mortificación para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que gestionar nuestra propia vida. Y luego la limosna es con respecto a los hermanos. Dios, yo y la comunidad. Tres patas. Los tres elementos, las tres patas, el trípode. Entonces, y esto hay que hacerlo, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo, porque si nosotros no entendemos eso, todo este tiempo de Cuaresma no lo vamos a vivir en serio. Porque la iglesia siempre nos presenta toda la liturgia catequética verdaderamente. Paso por paso, como solemos decir, escalón por escalón, grado por grado.
Y donde vamos a centralizar la oración, donde vamos a centralizar el ayuno y donde tenemos que centralizar la limosna. Los tres elementos no podemos dejar. No es que hoy solamente vamos a referirnos a Dios, ¿verdad? Mañana solamente a mí mismo, pasado solamente a mis hermanos, ¿verdad? Sí, los tres elementos tenemos que integrarlo. Y hablando de elementos, tenemos elementos externos y también lo esencial es lo interno, Padre, porque, por ejemplo, un elemento externo es que al participar de las celebraciones eucarísticas encontramos el color morado, ¿sí? No hay prácticamente flores, dando, digamos, el color habitual a los templos, pero también tenemos los signos interiores que en esta cuaresma tenemos que profundizar. Claro. Esto es maravilloso, esto que vos estás tocando aquí, porque la iglesia es maestra de hace 2000 años, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que hace 2000, porque lo que nosotros celebramos no es que muchas cosas inventamos Se ahora. le antojó a alguien. ¿Verdad? Ciertamente que hay, de acuerdo a nuestro tiempo, vamos agregando algunas cositas, ¿verdad? De acuerdo a nuestro tiempo que nos llama más la atención, o nuestro mismo discurso, ¿verdad? Pero lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Por ejemplo, que decía que no hay flores o el color morado. Estos pues son elementos bien antropológicos, ¿verdad? O sea, elementos nuestros. Quiere decir que la vida cristiana no es un mirar al cielo simplemente y esperar que vengan los angelitos y hagan por nosotros, como justamente le dice, si tú tienes el poder, convierte esa piedra en el pan, ¿verdad? Sino que él está diciendo, está bien, yo tengo todo el poder, pero ese poder está en tus manos también, está en la comunidad. Son ustedes quienes tienen que convertir en todo caso aquello que es una piedra, o sea, aquello que nosotros no podemos, entonces lo vamos a gestir en comunidad, lo vamos a procurar hacerlo en comunidad. O sea, asuman su propia responsabilidad. Exactamente. Nosotros vamos a ir a la pausa. Después vamos a profundizar con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¿Cuáles van a ser los textos predominantes en este tiempo de Cuaresma? Hay algunos textos que coinciden con años anteriores y hay otros textos nuevos de acuerdo al ciclo, ¿no? El ciclo litúrgico tiene ciclo A, B y C, entonces algunos van variando un poquitito. Y también vamos a hablar por qué es importante el sacramento de la reconciliación en este tiempo de Cuaresma. Y vamos a finalizar con el mensaje de su santidad el Papa Francisco con respecto a la Cuaresma 2023. Nos vamos a la pausa y ya volvemos enseguida. Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este primer domingo de Cuaresma. Si es que tenemos mucho de qué hablar todavía con nuestro invitado, el Padre Víctor Luis Cabañas. Y les decíamos antes de ir a la pausa que al tener a un especialista en Sagrada Escritura, queremos hablar con él cuáles son los textos que van a prevalecer en este tiempo de Cuaresma, Padre Víctor. Bueno, son un poco variados, ¿verdad? Toda la primera lectura tenemos Génesis, Éxodo, Samuel y Ezequiel. Vamos a tener 5 domingos, ¿verdad? Las primeras Entonces, lecturas siempre son del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, sobre todo aquí tomamos, por ejemplo, Génesis 2 nos está hablando del famoso, de entender nuestra limitación. El hombre creado, es la creación del hombre. Dios que toma, ¿verdad?, al hombre, a la mala tierra, insufla, dice en sus narices, el famoso nefesh. O sea, es la combinación. ¿Quién es el hombre en síntesis? Pero para darnos a entender que nosotros, por una parte, somos limitados, estamos en tiempo de Cuaresma, ¿verdad? La teología principal del tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Hacia qué? Hacia la humildad, hacia el humus, hacia el Adán, o sea, reconocer y no ser orgullosos y no considerarse dioses. Y justamente con eso vamos a comenzar. Después el segundo domingo es el 12:1-4. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Te está diciendo también, deja tu tierra, lo que es enraizarse, ¿verdad? Salir del pecado. Yo te voy a mostrar una tierra nueva, ¿verdad? La tierra prometida. Éxodo 17, el tercer domingo. Ese nos está hablando aquí todo lo que significa el haber peleado con Moisés, ¿verdad? Porque les falta agua, dice, en el desierto.
Entonces se pelean con Moisés, pero después Moisés se acerca y dice, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Es el tiempo de rebelión, es decir, cuando el hombre no entiende que ese camino del desierto es un camino para la purificación, ¿verdad? Después continúa Samuel, aquí ya hablamos del rey. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Es decir, la realeza, la monarquía. Eso es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Y después va a terminar con Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 37, espectacular también, que nos habla de todo lo que es el renovarse, la fuente, el agua, lo que nos da vida, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que recurrir? ¿Y qué evangelista va a sobresalir? Los evangelistas son dos. Mateo, este que estuvimos viendo ahora, las tentaciones, ¿verdad? Después vamos a tener de nuevo a Mateo, estamos en el capítulo 17. Y después en el ciclo A tenemos 3 veces a Juan. Juan es maravilloso, ¿verdad? Porque toma a la samaritana, después el ciego de nacimiento, capítulo 9, y luego ya el capítulo 11, que es la muerte de Lázaro, o sea, la resurrección. Yo soy entonces la resurrección. Después yo soy la vida. Yo soy el agua, ¿verdad? O sea, la fuente de vida. No, son elementos maravillosos que vamos a ir reflexionando durante este tiempo de Cuaresma. Y la segunda lectura siempre, nosotros sabemos, tenemos principalmente a Pablo, ¿verdad? Romanos, segunda Timoteo, después de nuevo Romanos, después Efesios y después de nuevo Romanos. Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, sí. Y son siempre llamados a la conversión. También te quería hablar de ese tema del llamado a la conversión. Por eso es fundamental, como parte del proceso de conversión y de cambio, el sacramento de la reconciliación. Bueno, todo va a ser dentro de este llamado a la conversión desde el miércoles, ¿verdad? Como les estaba diciendo hace rato, esa primera lectura de Joel llamaba a esa conversión, o sea, volver a Dios, vuelvan a Dios, dice Joel. Pero después también esa segunda lectura con que estuvimos comenzando, siempre de Pablo también, déjense reconciliar. Es interesante, déjense. Quiere decir que la reconciliación siempre parte desde ¿dónde? Parte desde la conciencia de nuestra propia libertad, ¿verdad? Es interesante también cómo la catequesis bíblica nos presenta, porque primero nos hace entender que el hombre es inteligente para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? El razonar, la inteligencia sirve para eso, ¿verdad? Entonces, para que exista verdaderamente una confesión y un arrepentimiento, primero tenemos que darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Algunas veces alguno viene y me dice, padre, shonda y cuaigoína. Entonces uno queda así, entonces quiere decir que eso no puede ser pecado, porque el pecado entra en el aspecto moral, porque nosotros sabemos y libremente decidimos y lo hacemos. Entonces este tiempo de Cuaresma, por eso nos hace reflexionar. 40 días para entrar en nosotros, reflexionar y darnos cuenta, discernir. Y desde ahí vamos a utilizar la libertad. Y también el Señor va a insistir mucho en el aspecto de la libertad. Ustedes son los responsables para volver a Dios. Pero después de que te hayas dado cuenta y hayas asumido tus errores. Y sobre todo mires en forma positiva que Dios lo que está pidiendo de vos es que seas feliz. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? La gente tiene miedo para confesarse, padre. Y el que no entiende, el que no entiende. No, yo enseguida me doy cuenta cuando alguno se va y comienza a pilotear y no sabe, y nunca se va directamente al grano. Claro. O si no, algunas veces la gente se va y te quiere contar su problema. País, ¿sabes qué es ese problema? Se droga, la semen, drogado, la semena, ¿entendiste? Entonces quiere decir que no entiende lo que es la confesión. ¿Verdad? Confesión es decir, padre, he robado. Padre, yo fui infiel. Padre, yo esto. Ese es el pecado. Entonces, en todo caso, después, si queremos hacer una dirección espiritual y reflexionar más, nos falta catequesis. Por eso te felicito que tengas este programa siempre todos los domingos, porque esta es una hermosa catequesis, ¿verdad? Para que la gente aprenda y conozca sobre todo. De hecho, la dirección espiritual a veces compete a tener una persona que ya haga un acompañamiento sistemático a las personas. Es lo ideal. Claro. Y por eso justamente esa primera lectura, ¿verdad?, de hoy que está llamando y nos hace entender que nosotros somos limitados, ¿verdad? El hecho de decir Adam, Adamá, tierra, humus, eso es lo que quiere decir, ya tengo jaguar y frente a Dios, ¿verdad? Y entonces hay que reconocer. El problema serio es cuando nosotros no queremos reconocer.
En esta oportunidad no tenemos nosotros el capítulo 3 del Génesis aquí en esta cuaresma, ¿verdad? En otros sí, ¿verdad? En otros ciclos, que nos hace entender el famoso Nahash, ¿verdad? O sea, la serpiente que tienta al hombre. En este domingo podemos tener desde el Evangelio, podemos entender, ¿verdad? Que la tentación siempre vamos a tener, la tentación del poder, o sea, del orgullo, que yo me puedo, en forma autosuficiente, puedo vivir. Naiko te veñan de ya, en síntesis estamos diciendo. Tal vez nunca nadie dijo, Naiko te veñan de ya, tal vez nunca. Pero la gente no soy tu pavo, no confesar. Pero vive como si fuera que. O sea, vive diciendo directamente, Naiko te veñan de ya. O si no, alguno dice famoso, porque después uno escucha todo eso. Yo tengo 30 años de sacerdocio, está más en tú, como se dice. Y entonces viene y dice, no, veía, gente oigo joñembo es xereje, gente oñembo es xereje. O sea, como diciendo, yo no necesito, se desliga. Sí. Bueno, padre, muchísimas gracias por estos minutos. Tu canal de televisión siempre está... Estamos ahí, Ñande Yarañez, 24 horas estamos. Así que vos también tenés que ir por ahí con seguramente vamos a estar ahí apoyándote. Sí, gracias, sí, padre, por tu tiempo y bueno, que tengamos una cuaresma donde cada día podamos encontrarnos con el Señor y nos ayude a ser mejores personas, mejores cristianos. Gracias a ustedes también y una bendición especial y que hagamos un lindo tiempo de cuaresma realmente. Así es, que es un tiempo de preparación para el Triduo Pascual, como decíamos al comienzo del programa. A continuación vamos a cerrar nuestro programa de hoy con el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Qué nos quiere decir para esta cuaresma del año 2023? Nos despedimos con este mensaje del Papa Francisco. Mensaje del Santo Padre para la cuaresma 2023. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la transfiguración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando éstos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente. «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. El Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaba Pedro y los demás discípulos, para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por amor. Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que como Iglesia nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal. En el retiro en el Monte Tabor, Jesús llevó consigo a 3 discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe.
A Jesús hemos de seguirlo juntos, y juntos como iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año litúrgico, y en él la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente al ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal,